la Santa Madre del Señor, por su intercesión y auxilio, líbranos de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: ¿por qué le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer? Maldito el suelo por tu culpa, comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió. Y el Señor Dios dijo: mirad, el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya a echarle mano al árbol de la vida, coja de él, coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para labrarse el suelo de donde lo habían sacado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y la espada llameante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer, que pasó una vela nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Ale,
aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante que señalemos el hecho que nos narra el Evangelio de hoy, porque finalmente Jesús ha tenido un logro importante con sus discípulos, sin haberlos obligado nunca, sin haberlos amenazado jamás. Pero Él ha venido sosteniéndoles su amor y dándoles una y otra oportunidad a pesar de las resistencias que hemos venido observando. Y finalmente llegamos a un momento decisivo, no definitivo, pero sí es muy importante. Jesús está, recordemos, en la Decápolis. Y en aquellos días, esa es la expresión que utiliza el evangelista Marcos para referirse al tiempo del cumplimiento de las promesas. Había una gran multitud y no tenían qué comer. Estamos, repito, en territorio pagano. Esta multitud es mixta, porque ayer veíamos que estaban los discípulos con él, los seguidores judíos, pero estamos en territorio pagano. Y entonces él le plantea al grupo de los discípulos la situación de la multitud. Me conmueve esta multitud. Llevan ya 3 días conmigo. O sea, es una multitud que le ha dado ya su adhesión a Jesús y lo vienen siguiendo, pero no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Esta expresión, venir de lejos, era muy usual en el Antiguo Testamento para señalar a los extranjeros, a los que venían de tierras lejanas.
me estoy acordando en este momento de cuando el padre Carmelo Percy Vergara estuvo en Roma. Yo creo que ustedes recuerdan, han oído hablar del padre Carmelo Percy Vergara, que era de Caimito y trabajó como 42 años como párroco en Corozal. Cuando él estuvo en Roma y llegó a la presencia del Papa León XIII en esa época, el Papa dijo esa expresión del profeta Isaías: vienen de lejos, haciendo alusión a que desde América hasta Europa era una distancia muy grande y hasta allá había llegado la fe en el Señor. Los discípulos se manifiestan, recordemos que los discípulos son los de origen judío, se manifiestan escépticos. Dicen: ¿de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos? No olvidemos que el pan es al mismo tiempo el pan material, pero es también figura del mensaje de Jesús. Entonces, este doble juego hay que tenerlo pendiente siempre. Jesús está pensando en esta multitud que lo sigue y en alimentarla de manera suficiente como para que ellos vayan a su casa, es decir, a sus pueblos, y vayan vigorosos, con una fuerza transformadora. Pero los discípulos no ven cómo por fuera de la sociedad judía se pueda hacer que esta gente tenga una esperanza de vida mejor. Fijémonos que hasta el momento ellos han ofrecido resistencia al amor universal. Ahora muestran que no ven cómo se compagina ese amor universal con el hecho de que no pertenezcan a la sociedad judía. Aquí en despoblado, ¿cómo vamos a poderlos alimentar? Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes cuántos panes tienen? 7. La plenitud, el mensaje, ya ellos tienen conciencia de que Jesús les ha dado el mensaje completo. Y se los ha dado no solamente con palabras, sino con su propio testimonio de amor. 7 panes. Y entonces Jesús hace 2 cosas. Primero, con la multitud, mandó. Y cuando Jesús manda, lo que nos quiere decir el Evangelio es que tiene que vencer cierta resistencia. Mandó que la multitud se recostara en la tierra. Recostarse es la actitud como se sientan a comer los hombres libres. Los esclavos comían de pies. Así que lo que Jesús está haciendo es, digámoslo así, aun cuando parezca contradictorio, forzándolos a ser libres. Jesús quiere que los paganos no se sientan inferiores a los judíos. Y por eso es como una insistencia de su parte en que se comporten como hombres libres, en igualdad de condiciones. Mandó que la multitud se recostara en la tierra. La tierra es como una forma de referirse a la universalidad. Recordemos aquello de dichosos los sometidos porque ellos heredarán la tierra, tendrán libertad. Bueno, este recostarse en la tierra
es sentarse a la mesa del banquete de la vida como hombres iguales y libres. Y luego Él toma los 7 panes que los tenían los discípulos. Recordemos que ellos eran los poseedores de los panes. Y pronunció la acción de gracias. Padre, bendito seas, porque tú nos has dado esto. Los partió. Y ahora viene lo interesante. Los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Los puso a servirles a los paganos, sin obligarlos. Aquí no hay ningún verbo que indique obligación. Él parte, se los da a ellos y les dice, distribúyanle a la gente. Ahora ellos lo hacen, finalmente aceptan que no se van a manchar, que no se van a contaminar, que también con los paganos se puede compartir el pan del amor de Dios. Y lo hacen. Ellos los sirvieron a la multitud. Este es un momento que yo quisiera señalarlo grandioso, porque Jesús está haciéndoles tomar conciencia a sus discípulos de que su misión no es el dominio de los otros pueblos, sino el servicio a los otros pueblos. Y al fin lo logró. Luego nos dice que también había unos cuantos peces y que Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también, hasta lo pone en diminutivo, unos pececillos, porque la idea es que no se vea diferencia entre este reparto de los panes a los paganos y el reparto de los panes a los judíos. Están en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones. Pero notemos nosotros cuál es el meollo del asunto, la medula de este asunto, que compartiendo el amor universal de Dios, entonces los hombres se sienten libres e iguales. Y esta libertad y esta igualdad genera una solidaridad en la que los unos se hacen servidores de los otros. Y esto resuelve el problema de cualquier sociedad en el mundo. El problema del hambre no arranca en el estómago. El problema del hambre arranca en la dignidad de las personas. Cuando no se sienten iguales, cuando no se sienten libres para poder ser generosos, desprendidos, sino que tienen que estar aferrados a las cosas, no hay posibilidad de resolver los problemas que realmente aquejan a la humanidad. Esta partición del pan va más allá de simplemente coger tortas árabes y coge tu pedacito, coge tu pedacito, coge tu pedacito y todo el mundo comió. No, es que lo que se está repartiendo junto con el pan es el amor de Dios. Y en el fondo, al repartir el amor de Dios, cada uno se está dando a sí mismo, que es lo que Jesús hace en la Eucaristía. Cuando Jesús nos parte el pan y nos lo reparte, se nos da Él mismo. Esto soy yo me entrego por ustedes. Hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío. Pues bien, la gente comió hasta quedar satisfecha. Y dice que de los trozos sobrantes se llenaron 7 canastas. Cuando el relato judío
de la repartición en el pan entre los judíos fueron 12 cestos, que eran las palabras en las cuales hablaba el pueblo de Israel. En cambio, acá son 7 canastas, las palabras que se usaban entre los pueblos paganos, pero el número 7 corresponde a otra realidad. En aquella época se pensaba que el número de los pueblos paganos era de 70 pueblos. Y así, con estas 7 canastas, se está simbolizando la disposición a seguir compartiendo el pan del amor de Dios con todas las naciones. Había una traba, y la traba estaba en los discípulos de Jesús, es decir, los de origen judío, que estaban apegados a unos ideales nacionalistas de dominio y de supremacía sobre los otros pueblos. ¿Qué tal que nosotros estuviéramos apegados a un ideal de que la Iglesia Católica tiene que ser las que tiene la supremacía sobre todos los demás y que nosotros estamos llamados a dominar el mundo? Así no podríamos ser testigos del amor de Dios. Y entonces, cuando ya eso está logrado, Jesús los despide. Esta despedida, vamos a recordarlo una vez más, es como la de nosotros en la misa. Cuando se nos dice pueden irse en paz, no es ya se acabó, ya cumplieron, váyanse tranquilos, por hoy Dios no les va a castigar nada. No. Lo que quiere decir esto es que ahora Jesús los envía pertrechados para que puedan llevar el pan de Dios al resto de la humanidad. Es la misión, es el envío misionero. Y el hecho de que se vayan para sus casas, como decía al principio, es cada uno a su pueblo de origen a llevar allá el mensaje de la buena noticia. Fijémonos todo el proceso que ha hecho Jesús con los discípulos de origen judío para poder llegar a este momento. Es un momento cumbre y al mismo tiempo es un punto de inflexión para ellos, para los discípulos, y un punto de reflexión para nosotros. Cada vez que veamos esos brotes de supremacía de cualquier color que sea, blanca, negra, azul o gris, esos brotes de exclusivismo, donde aparezca como que la condición de unos está por encima de la de otros, tomemos conciencia de que eso está en contra del amor de Dios. Y necesitamos superar eso. La única forma de superarlo es aceptando el amor universal que Jesús nos quiere comunicar. Como se decía ayer, ponerle la saliva en la lengua, pero es sencillamente aceptar el Espíritu de Jesús en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer cada vez que se nos da en la Eucaristía. Se trata de que nosotros, recibiendo a Jesús, nos configuremos con Él,
nos parezcamos a Él y entonces vayamos a todas partes con la disposición de quien reparte el pan de Dios a los demás en condiciones de libertad y de igualdad.